Lista de cotejo. Iniciamos su estudio, pero antes quiero mencionar que la observación es una de las técnicas de evaluación más importantes en el campo educativo. Me permite registrar sistemáticamente datos o acciones del estudiantado. Por ejemplo, cuando estudia, cuando trabaja en equipo, expone o realiza proyectos. Para registrar, podemos emplear entonces diferentes instrumentos de evaluación, como por ejemplo el registro anecdótico, el registro de desempeño, la lista de cotejo, entre otros. Hoy les voy a hablar de la lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? Es una lista de control, presenta rasgos observables, es un instrumento de evaluación que puede guiar la observación sistemática de la persona docente, permite dar seguimiento de la evaluación continua y además también se le conoce como lista de verificación o de comparación. ¿Para qué sirve la lista de cotejo? Para registrar la presencia o ausencia de rasgos observables. ¿Cuáles rasgos observables? Por ejemplo, una destreza, habilidad, actitud, competencia, actividad, procesos, procedimientos de un trabajo asignado, productos, entre otros. Muy importante resaltar acá que entonces me permite evaluar proyectos, investigaciones, monografías, escritura, trabajo en equipo, trabajo cotidiano, tareas, valores y actitudes, por ejemplo el esfuerzo, la autonomía, el liderazgo, la participación, entre otros. Quiero resaltar este último, valores y actitudes. Es muy importante recordar que nosotros no solamente evaluamos el saber, conocer o hacer, sino que también es relevante evaluar, trabajar, reafirmar en clase el saber ser y convivir. Y lo vemos plasmado en los valores y las actitudes. Por lo tanto, la persona evaluadora puede usarla en diferentes momentos, es decir, el docente puede utilizarla en 3 tipos de evaluación. La heteroevaluación, que es la evaluación directa que realiza el docente. La coevaluación, que es una evaluación grupal. Aquí ya entra el estudiante, es partícipe de su proceso de evaluación, pero de forma grupal. Y la autoevaluación, donde el estudiante evalúa su conocimiento, sus acciones, el trabajo que realizó en alguna actividad determinada. ¿Cómo elaborar una lista de cotejo? Primero que todo, tiene que definir el objetivo, la finalidad del instrumento, el para qué. 2, definir el tipo de evaluación, que ya lo mencionamos. 3, definir cuándo se aplicará el instrumento, es decir, el momento. Es importante aquí aclarar que la lista de cotejo la puedo aplicar en cualquier momento. Y 4, hacer una lista de posibles enunciados, criterios o indicadores por evaluar. Y hago mención también a los enunciados, porque es importante saber cómo redactarlos. Muy sencillo, tenemos que considerar 3 elementos: la acción, el objeto conceptual y la condición. La acción es el verbo, ¿verdad? El objeto conceptual puede ser un contenido, puede ser una actividad, un valor, una actitud. Y además tenemos la condición, que es la situación de aprendizaje en que se enmarca la acción que realiza el estudiante y que vamos a evaluar. Un ejemplo sería: emplea adecuadamente el uso de los signos de puntuación en diferentes tipos de textos. La acción emplea, el objeto conceptual sería signos de puntuación y la condición en diferentes tipos de textos. Ahora bien, vamos a ver la estructura y los elementos de la lista de cotejo. Primeramente, debe tener las características administrativas. Mencionamos el Ministerio de Educación Pública, podemos también anotar la Dirección Regional Educativa a la que pertenecemos, el nombre del colegio, el departamento, nivel, nombre del profesor. Luego vamos a redactar la finalidad, el para qué, el objetivo de ese instrumento, y también
vamos a explicar la forma de cómo utilizar el instrumento, es decir, las indicaciones generales. Y tienen que estar claras porque recuerden que en algún momento puedo también involucrar al estudiante en su proceso de evaluación. Puedo trabajar la autoevaluación y la coevaluación. Por lo tanto, las indicaciones tienen que ser muy claras para que el estudiante sepa utilizar el instrumento. Y vamos a construir una tabla con 3 columnas. Y otro aspecto importante que tenemos que considerar es dejar un espacio para observaciones y comentarios. Luego, cuando tenemos lista la tabla con las 3 columnas, en la primera vamos a vaciar los enunciados que ya construyeron o construir los enunciados. Tienen que ser de forma concreta, concisa, clara y que permita ubicarlos en una escala dicotómica adecuada. Acá estaríamos entonces en las 2 columnas siguientes considerando ya la escala dicotómica. Aquí tenemos que elegir el tipo de distinción que se ajuste más al criterio o enunciado que hemos redactado. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de distinción. Podemos utilizar sí, no, logrado, no logrado, presente, ausente, hecho, pendiente, bueno, mal. Y además, se recomienda emplear un lenguaje sencillo para la comprensión, principalmente cuando estamos involucrando otros agentes de la evaluación. Y en este caso estaría mencionando a los estudiantes y cuando estamos utilizando la autoevaluación y la coevaluación. Otras sugerencias por considerar es que la lista de cotejo no tiene un límite para el número de enunciados por redactar. Puede aplicarse en diferentes momentos a lo largo del curso lectivo. Y en cuanto a la redacción de los enunciados, considerar lo siguiente. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, la evaluación del docente, nada más, entonces se recomienda redactar el verbo en tercera persona singular. Por ejemplo, analiza, compara, aplica. Si utilizamos la coevaluación, vamos a redactar en primera persona plural. Analizamos, comparamos, porque recuerde que aquí en coevaluación es evaluación grupal, entre pares. Y finalmente, si usamos la autoevaluación, se recomienda redactar en primera persona singular. Analizo, comparo, por ejemplo, porque el estudiante es el que se está evaluando.